Muy buenas, estimados estudiantes. Vamos a hablar de la unidad 24, que tiene que ver con la sucesión ordenada por ley, la legítima y la desheredación. Son tres temas que vamos a tocar en esta unidad 24 y tiene que ver con la sucesión ab intestato, es decir, la sucesión ordenada por la ley. Cuando no hay testamento, es la ley la que establece el mecanismo de distribución de los bienes hereditarios, del patrimonio hereditario que dejó el causante. También vamos a tocar un tema importante. Todos son temas actuales: la legítima y la desheredación. Todos están previstos dentro de la normativa, la prevista. Entonces, la unidad 24 habla sobre la sucesión ordenada por ley, ex lege. ¿Qué quiere decir sucesión ordenada por la ley? Cuando no hay testamento, en Roma se usaba mucho el testamento, era la regla. Y la excepción era, cuando no había testamento, la ley se encargaba de distribuir los bienes hereditarios del patrimonio dejado por el causante. Este es el tema que vamos a abordar, la sucesión ab intestato, es decir, la sucesión no testamentaria, que es ordenada por la ley. Y vamos a hablar también de la legítima, que es un tema importante, hasta hoy vigente, y la desheredación, que es la potestad que tiene el causante, el dueño del patrimonio, de dejar sin herencia a sus herederos. ¿Cuál es el contenido de estas tres partes? Uno es sucesión ex lege, es decir, sucesión ab intestato, es decir, sucesión ordenada por la ley. Vamos a hablar del concepto, vamos a hablar cómo estableció la ley de las 12 tablas, vamos a hablar de la sucesión del edicto del pretor, de la legislación imperial y la legislación de Justiniano. Esta es la sucesión ex lege, es decir, sucesión por imperio de la ley, por orden de la ley. Luego el segundo punto tiene que ver con la desheredación. Vamos a conceptualizar cómo se estableció la desheredación desde la actividad del pretor, la desheredación en la legislación justinianea y, finalmente, en temas de la desheredación, la doctrina del testamento inoficioso, fundamento y acciones. Y como última parte vamos a hablar de la legítima, del concepto de la legítima, la evolución en el rescripto de Marco Aurelio, del emperador Marco Aurelio, la cuarta falsidia, la legislación que apareció en la época republicana, que sentó las bases de la legítima, y la legítima, la legislación justinianea, y también las acciones y querellas. Como ven, es un nutrido asunto de tres componentes de la lección 24. Vamos por el primer tema. La sucesión ordenada por la ley, es decir, la sucesión ab intestato, es decir, la sucesión que no tuvo en cuenta o que se anuló el testamento o que no lo hizo el testamento. Hemos dicho que el testamento era la regla en el derecho romano. La persona que moría sin testar era una rareza porque el testador debía dejar la continuidad de su personalidad. Entonces, la sucesión ordenada por la ley, es decir, la sucesión dictada por la ley, su concepto es que tiene que ver con, ante la no elaboración del testamento o ante la anulación del testamento, es la misma ley que se encarga de la distribución de los bienes hereditarios. Y vamos a analizar cómo evolucionó en el derecho romano la sucesión intestada. En las 12 tablas, dice la ley de las 12 tablas, si alguien muere intestado y no tiene heredero directo, el agnado próximo tendrá la herencia. Si no existe un agnado, los gentiles tendrán la herencia.
Es decir, aquí prevalece la familia agnaticia. La familia agnaticia es la gran familia romana en donde tiene un alcance muy ampliado y tiene prevalencia la familia agnaticia en frente a la familia cognaticia. Era la normativa establecida en la ley de las 12 tablas. Y vamos a analizar cómo funcionaba esto. Los autores coinciden en cuanto a los posibles sucesores ab intestato, o sea, no testamentario. Empezaba con los sui heredes, denominados filius familias, sometidos a la patria potestad, los hijos nacidos de nupcias legítimas de un ciudadano romano con una mujer libre y que no estaba sujeto a la patria potestad del padre si éste es sui juris. Los primeros que entran en el esquema de la distribución de los bienes hereditarios cuando no hay testamento, según la ley de las tablas, son los sui heredes. Heredes quiere decir herederos, y sui, suyo. Heredero suyo, ¿de quién? Del causante. Pero bajo el requisito fundamental que tiene que ser filius familiae, es decir, sometidos a la patria potestad, nacidos de unas nupcias legítimas. Los sui heredes, hijos nacidos de nupcias legítimas entre el hombre y la mujer. En segundo orden, cuando no había estos, fallece el causante y no hay sui heredes, no tiene hijos. Entonces, le corresponde, según la ley de las 12 tablas, a los sui iuris, sometidos a la patria potestad del pater familia mediante la abrogatio. Y la abrogación quiere decir adopción de familias enteras. Un sui juris con todos sus familiares era adoptado por un pater. En cuanto no había sui heredes, le correspondían a los adoptados en pleno, familia completa. En grado sucesivo de importancia estamos hablando. Lo primero, según las 12 tablas, son los sui heredes. Segundo, la abrogatio, es decir, la adopción de familias enteras. No había abrogatio, le correspondía a los alieni iuris adoptados. La adopción era muy utilizada en Roma porque nadie quería morir sin herederos. Entonces, la adopción es de carácter individual, la abrogación es de carácter colectivo. Primero, sui heredes. Segundo, abrogados. No había abrogados, es decir, adopción de familias enteras. No había abrogados. Entonces, en tercer nivel, los adoptados. No había abrogados, no había sui heredes, le correspondía al hijo adoptado. Y en cuarto lugar, las mujeres libres sui juris o alieni juris. Es decir, en cuarto lugar tenía derecho la esposa. Primero sui heredes, abrogados, adoptados y después la esposa. No había herederos suyos, no había abrogados, no había adoptados. Ya murió la esposa a los agnados próximos, es decir, a la gran familia agnaticia. A falta de sui y de los agnados, la ley de las 12 tablas llama a los gentiles, es decir, a la gens, a la familia mucho más ampliada. Entonces, primero heredes sui, segundo abrogados. En tercer lugar, no había abrogados ni heredes sui, adoptados. Cuarto, la esposa. Quinto, a los agnados. Y sexto, a los integrantes de la gens,
nunca iba al Estado. Todo quedaba en una determinada familia nuclear, familia extendida, familia que los agnados y familia mucho más extendida que son la gens, o los gentiles. Esa es la sucesión por imperio de la ley cuando no había testamento. Ya en la época republicana, el pretor interviene y genera algunos cambios. El pretor, como habíamos hablado ya anteriormente, emitía anualmente un edicto, y ese edicto eran derechos procesales. Y la intención del pretor era y tenía objetivos equitativos, y puso remedio a finales de la República a esa extensión tan grande de la sucesión por causa de ley, donde dio la vuelta al derecho sucesorio y ya no se tiene tan en cuenta a la familia agnaticia y se aluda a la familia cognaticia, que es la basada en el parentesco de sangre. Como ustedes se dan cuenta, en la ley de las 12 tablas no aparecen los emancipados. ¿Y quiénes eran los emancipados? Eran hijos del pater que se liberaban de la potestad del pater y formaba una familia aparte. Y el pretor, introduciendo un cambio importante, reduce la importancia de los bienes patrimoniales y le otorga bienes patrimoniales por imperio de la ley a los emancipados. Es decir, se le da prioridad a la familia cognaticia, a pesar de haberse emancipado. En la legislación imperial tenemos 2 senados consultos. En la época del emperador Adriano, 117 a 138, esto como emperador, y en la época del gran emperador Marco Aurelio, el único emperador filósofo de la historia del derecho romano. Marco Aurelio fue un filósofo y fue también un pensador, escribió libros y fue, obviamente, un emperador. El Senado Consulto Tertuliano, que en la época del emperador Adriano, le otorgó bienes sucesorios a los hijos, sucesión de los hijos por la madre. La madre fallece y los bienes de la madre se le concede a los hijos. Fue un cambio importante, porque los hijos no recibían de la madre. Entonces, con el Senado Consulto Tertuliano, fue Tertulio el nombre del senador que introdujo un proyecto de ley y salió una ley del Senado. Los senados consultos son normas generadas por el Senado romano. Y el Senado Consulto Tertuliano lleva el nombre del senador que introdujo que cuando fallece la madre, el hijo podía recibir bienes hereditarios. Es decir, se va haciendo posible una importancia a los lazos de sangre. Y unos 30 años después, el Senado Consulto Orfitiano habla de sucesión de la madre por los hijos. El hijo fallece y la madre recibe bienes hereditarios con este Senado Consulto. Es una alteración del primer Senado Consulto. Senado Consulto Tertuliano, cuando fallece la madre, recibe los hijos. Y en el Senado Consulto Orfitiano, cuando fallece el hijo, la madre es beneficiada. Esta es la legislación imperial como
Desde el pretor comienza el lento trámite de importancia y de darle prioridad a los lazos de sangre. Con la legislación orfitiana y tertuliana, madre e hijo se suceden tras el fallecimiento. Justiniano, en las novelas 118 y 127, novela quiere decir, no quiere decir novela literaria, novela quiere decir nuevas legislaciones. Eso quiere decir legislación nueva, novelas, novel, nuevo. La 118 y la 127 habla de la estructura de la legislación de Justiniano. Primero, hijos legítimos, legitimados, adoptivos o naturales. Los primeros en recibir bienes hereditarios cuando fallece el causante, el primer grado es hijo legítimo, tal como es ahora. En segundo grado, si no hay hijo legítimo, los hijos legitimados. Y hijos legitimados eran hijos que ya no se usa ese concepto actualmente. Hasta 40 años atrás en la legislación paraguaya se usaba todavía el concepto de hijo legitimado. Hijo legítimo es el que nace dentro del matrimonio. Y el hijo legitimado es el hijo que nace fuera del matrimonio, pero los progenitores se casan después. Eso quiere decir legitimado. Adoptivos son los que entran de una familia extraña y jurídicamente, legalmente, son hijos por imperio de la ley. O naturales, aquellos hijos que no nacieron fuera del matrimonio, pero tiene que desaparecer. Primerito, hijo legítimo. No hay hijo legítimo, legitimado. No hay hijo legitimado, hay adoptivo. Y no hay ni legitimado, ni legítimo, ni adoptivo. Entonces le corresponde por la legislación justinianea a los hijos naturales. Segundo, en defecto de los descendientes, no hay ni legítimo, ni legitimado, ni adoptivo, ni naturales, le suceden los ascendientes tanto del lado paterno como materno, los padres de los causantes. No hay legitimado, legítimo, no hay adoptivo, le corresponde a los padres si viven todavía. Luego, no hay padre hacia arriba, hermanos y hermanas del padre y la madre. Esta es la estructura del sistema justinianeo. Fallece el causante, hijo legítimo. No hay hijo legítimo, legitimado. No hay hijo legitimado, adoptivo. No hay hijo adoptivo, naturales. No está ninguno de estos cuando fallece. Ya murieron todos. Y fallece el causante. A los padres. Y a los hermanos de los padres. En defecto de la segunda clase de herederos, cuando no hay padres o madres y sus hermanos, le corresponden a los hermanos y hermanas consanguíneos. Ahí va en forma lateral. Fallece el causante. No están los padres ni los hermanos de los padres, le corresponde a sus hermanos. Esa es la estructura de distribución de los bienes hereditarios en la época justinianea. Es cuestión de entender bien, con logicidad. ¿Cómo es? Lo primero, fallece el causante, del dueño de los bienes, fallece. ¿A quién le corresponde? A su hijo legítimo. No hay hijo legítimo, a los legitimados. No hay hijo legitimado, a los adoptivos. No hay hijos adoptivos, a los naturales. No está ninguno de estos, a los padres. A los padres del que viven, le sobreviven al causante. O los hermanos de esto. No hay esto, entonces los hermanos del causante. Esta es la estructura, cómo se ha ido. El sistema justinianeo es más o menos igual al nuestro. Es más o menos igual al nuestro.
Terminamos ahora. Entramos en la desheredación. ¿Y qué es la desheredación? La desheredación tiene que ver con la potestad discrecional que tiene el causante, el dueño del patrimonio, de establecer en su testamento de que no le corresponde ningún bien hereditario a alguien de su entorno. ¿Por qué? Y porque hay motivos justificados. Injurias graves, atentado contra la vida del testador, haberlo acusado criminalmente, etc. Injuria grave, atentado o haberle acusado criminalmente. Esos son los motivos de la desheredación. La desheredación es la potestad discrecional que tiene el propietario del bien inmueble de excluirle de los bienes hereditarios al heredero. Y ya la desheredación aparece en la ley de las 12 tablas, limitado para el testador. Luego, el Ius Civile impuso restricciones. Era ilimitado en la época de las 12 tablas. Ni siquiera le nombraba, ya era desheredación. Ni siquiera le nombraba a sus hijos. Tenía 5 hijos y a su hijo fulano de tal y fulano de tal, no le nombra. Entonces, era ilimitado, era altamente discrecional para el causante, en la ley de las 12 tablas. Luego el derecho civil fue restringiendo y ahí el testador debía instituir o desheredar mencionando quienes expresamente estaban en el rango de la desheredación. Y la desheredación ya sabemos cuáles son las causas. Atentar criminalmente, denunciarlo criminalmente o injuriarlo gravemente. La 12 tablas establecía ilimitadamente. No le nombraba, punto, chau. En el derecho civil romano, que posteriormente fue creciendo, avanzando, apareciendo las nuevas leyes, ya debía instituir o desheredar expresamente. Ahí ya hay un rango de justicia. Luego el pretor, un siglo antes de la República, los emancipados debían ser considerados herederos necesarios. El pretor ya le otorgaba bienes hereditarios a los emancipados. Eran herederos necesarios ya. Y el pretor otorgó la bonorum possessio contra tabulas a todos los descendientes preteridos, estuvieron o no bajo la patria potestad, que no hubiese aceptado lo que el descendiente les dejaba en su última voluntad. Entonces, los emancipados que no podían recibir ningún bien hereditario, ya podían ser beneficiarios con la bonorum possessio. Bonorum possessio quiere decir otorgamiento de los bienes en estado de posesión, haya estado o no bajo la patria potestad. Entonces, se reduce el ámbito de discrecionalidad del causante. En la época justinianea, lo generaliza a toda clase de descendientes. Si el padre o ascendiente paterno instituye o deshereda, su testamento es válido. Si omite a los descendientes, su testamento será nulo o roto. En la época de Justiniano ya debía establecerse categóricamente quiénes eran pasibles de ser desheredados. Debían ser nominados expresamente, conforme las causales. Conforme las causales. Es decir, la desheredación cada vez más se reducía su ámbito de aplicación. Y hablemos ahora de la doctrina del testamento inoficioso
fundamentos y acciones. El testamento inoficioso es lo que se llama querella inofficiosi testamenti. ¿Quién podía hacer uso de esta demanda judicial? El preterido. ¿Y quién era el preterido? El que había quedado desheredado. Entonces, el desheredado, conforme causales, fallecía el causante, se estaba distribuyendo los bienes, ya tenía todos los bienes, cada uno conforme la estructura del testamento, y había un preterido. Preterido es una persona que no recibió nada. Entonces, el que no recibió nada presentaba una querella inofficiosi testamenti. ¿Qué quiere decir inoficioso? Inoficioso quiere decir en contra del deber. Officis en latín quiere decir deber. Y la expresión inoficioso quiere decir decisión tomada por el causante en contra del deber y en contra del deber de dejar algo a su hijo. Entonces, ¿qué hacía el preterido? Preterido es una persona que no recibió nada. Atacaba de nulidad el testamento, diciendo, por ejemplo, que había hecho una ofensa grave en vida a su padre, pero después, conforme testigos, se reconciliaron y aún así, a pesar de la reconciliación, él fue desheredado. Entonces, el preterido presenta una acción judicial donde pide la nulidad del testamento porque ya se había reconciliado con el causante. Y aún así, el causante lo ha desheredado. Entonces, él dice que el causante ha actuado en contra del deber. Y en eso consiste la querella inofficiosi testamenti. No se dice querella, que dice en latín querella. En latín no se usa la L, se aumenta la L. Entonces, ¿qué es lo que es la querella inofficiosi testamenti? Es una acción judicial que presenta el preterido, ya que el causante ha actuado en contra del deber. No dice que actuó mal, no, dijo que actuó en contra del deber de dejarle algo a su heredero, al preterido. Entonces, si hay razones, se anula el testamento y ahí él se distribuye conforme a lo que establece la ley. Es decir, una sucesión ab intestato, una sucesión ex lege. ¿Y qué quiere decir ex lege? Le corresponde a los hijos legítimos. Y si no hay legítimos, a los legitimados. Entonces, la doctrina del testamento inofficiosi es una acción judicial que permite que se revea el testamento y se declare la nulidad. ¿Para qué? Para que el preterido pueda intervenir y pueda recibir los bienes hereditarios. El último tema de esta unidad es la legítima, que es muy importante porque la legítima es muy actual. ¿Y qué es la legítima? La legítima es la porción de bienes que un testador no puede privar a ciertos herederos ab intestato a menos que existe una causa justa de desheredación. La legítima tuvo su origen en la lex quarta falsidia. Falsidio se llamaba el magistrado que presentó el proyecto de ley y se hizo ley. Y en el año 40 a.C. entró en vigencia
esta ley que impide que todos los bienes hereditarios se distribuyan a los herederos. Y aparecen algunos preteridos, y unos preteridos dicen: Señor pretor, quiero que se cumpla esta ley. Y esta ley dice que la cuarta parte de los bienes hereditarios quedan para los desheredados, o para los preteridos, o para los emancipados. Por lo menos la cuarta parte. Hay 4 inmuebles. Un inmueble queda para los preteridos. Ese un inmueble, una cuarta parte del total, se deja para los preteridos. Puede disponer 3/4 parte, pero una cuarta parte no se puede tocar. Esa es la legítima que nació con la lex Quarta Falcidia. Luego, en la época justinianea, 400 años después, las novelas 18 y 115 estableció 1/3, aumentó cuando existen 4 hijos, y 1/2 cuando superan 5 hijos. De 1/4, 1/3 y 1/2 conforme 4 o 5 hijos. Si hay 4 hijos, 1/3 parte no debe ser tocado o no puede decidir el testador. Y si hay 5 hijos, 1/2 que se distribuya como para los herederos testamentarios y la mitad para los herederos que no fueron beneficiados por el testamento. Hoy en día es 4/5 partes. ¿Qué quiere decir eso? Si hay 5 casas, 4 casas, una casa nomás se puede otorgar en carácter de testamento a un beneficiario. 4 casas se distribuyen entre todos. La 4/5 parte es nuestra legislación. Es decir, si una persona quiere hacer un testamento, lo máximo que puede disponer y dejarle algo a un hijo preferido es 1/4 parte. 4/5 partes es para todos. En eso consiste el concepto de la legítima. La legítima es un concepto clave porque protege a todos los herederos.